todo bien. Hoy es 4 de septiembre del 2025, ya pasamos fin de mitad de año y bueno, vamos avanzando para el calorcito, ojalá, porque nos hace mucho frío. Bueno, les voy a Sí, contar que hoy es el día de la secretaria, así que mira, supongo que a todos deben haber saludado ya. Aunque yo estuve mirando que en su momento el Día de la Secretaria no era hoy, era el 30 de septiembre. ajá, Entonces, en un momento dice 30 de septiembre, pero no, es el día hoy. Hace rato que lo habían cambiado. Día Nacional del Inmigrante. Ay, Y yo voy a leerles algo que tiene mi libro, que es El tren de los inmigrantes, que es de Gianni Rodari. Y dice así. No es grande, no es pesada, la maleta del inmigrante. Hay un poco de tierra de mi pueblo para no quedarme solo en camino. ¿no Un es? pan, una fruta, un vestido. Eso es todo. Pero el corazón no lo traje. En la maleta no entró. Mucha pena tenía para irse. A través del mar no quiere venir. Él se queda, fiel como un perro, en la tierra que no me da pan. Un pequeño campo justo por ahí. Pero el tren corre, ya no se ve. Ese es el muy tren del lindo. inmigrante de Gianni Rodari, que yo lo puse en mi libro porque mi Qué libro es todo hermoso. de inmigrantes. Así Mm. que ahí está ese poema. Eh, es el Día Nacional del Inmigrante en Argentina. Fue decretado eh, en 1812. También es el Día de la Historieta Argentina. Eh, Se recuerda a a los historiadores, pero hay historiadores que suenan más, como Quino, por ejemplo. En el 476, un día como hoy, fue la caída del Imperio Romano de Occidente, fin de la Edad Antigua y comienza de la Edad Moderna. Ajá, 1957 aparece la revista Hora Cero, semanal. Y la primera historieta que aparece en 1957 es El Eternauta, de donde ahora mm, hicieron la película, que ustedes, sí, con Darín. con Darín. En el 2016, en el Vaticano, el Papa Francisco canoniza a la Madre Teresa de Calcuta un día como hoy. 1876 nace Constancio Vigil, escritor uruguayo. Seguramente han leído cuentos de Constancio Vigil cuando iban a la escuela, por lo menos yo. 1905 nace María Renaud, escritora británica. 1908 nace Richard Wright, escritor estadounidense. 1909 nace un humorista argentino, Pepe Biondi. Mm, 1919 nace Francisco García Pavón, escritor español. 1926. Este también lo deben conocer, haber oído. Iván Illich, ah, pedagogo, filósofo austríaco. Es el Día Internacional del Taekwondo. A ajá, partir de 1994, lo incluye el Comité Olímpico Internacional como deporte olímpico. Día Mundial de la Salud Sexual, por mm, iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde, 19 desde el 2019. Si nadie leyó La muerte ajena, la recomiendo. Eh, no habla en realidad de de las mujeres que ejercen prostitución. Habla de las SCORE, que son conocidas como mujeres que hacen de acompañantes a los políticos y a los empresarios de alto rango, que tienen
una cultura superior a gente que se dedican a esas tareas sexuales. Y por lo general acompañan a los políticos diciendo que son sus novias, cuando en realidad son acompañantes y a veces sí, por supuesto, se acuestan con los empresarios, pero no todas. Las SCOR tienen una jerarquía y de acuerdo al dinero que piden, también incluye también el sexo. ¿Cómo Día se llama el Mundial, libro? la muerte El- ajena se llama, la muerte Gracias. ajena, y es muy conocida la autora. Si ustedes lo ponen, enseguida le va a aparecer. Yo en este momento no me acuerdo, pero enseguida, si lo ponen en Google, le va a aparecer. Yo lo tengo en el libro, ¿cómo se llama? Claudia Piñeiros. Ah, Piñeiro, sí, es muy lindo el libro. Lo terminé ayer de leer, pero se me vuelan los nombres, chicas, así que, perdón, chicos. Día Mundial del Síndrome Marshall. Es una enfermedad autoinflamatoria. No pueden, se inflama todo el cuerpo y no se puede, si no hacen el tratamiento, no se desinflama. Y no es retención de líquido, que a veces uno dice "Es retención de líquido que tengo y por ahí tienen ese síndrome". Hoy como santoral es San Moisés, San Marcelo, San Bonifacio, Santa Ida, Santa Rosalía de Palermo. Así que hay un montón. Moisés, Marcelo, Bonifacio, Ida y Rosalía. Bueno, vamos a empezar con el micrófono abierto. Primero en venir, José Ricard, que después nos abandona capaz, pero nosotros igual lo queremos. Hola, Elvira. Hola, ¿qué tal? Muy Perdón bien. que entro tarde. Se No, nos había no. caído, no, se nos cayó el rodamiento del portón de la entrada. Mira, Me Ah, quedaba la casa abierta. Estábamos con Eduardo. ah, Bueno, ya Dios. está. Pudimos es, cerrar. Ahora estamos Bueno, perdón, a ver, adentro. mira, José. sí, te lo comento en dos renglones. Yo por lo general sí, me quedo poco tiempo, tengo poca resistencia, no estoy bien, me cuesta, tengo mi cogote donde me operaron dolorido y se me inflama y me molesta. Así que me quedo un rato, escucho, después agarro, me voy, como temprano y me acuesto temprano. Por eso es que me voy. Bueno, respecto al Día del Inmigrante, yo había escrito algo respecto a los A ver, inmigrantes, José. una poesía completa, pero te puedo decir tres renglones. Eh, Fundaron ciudades, araron los campos, hicieron la patria, la siguen haciendo. Es una poesía muy larga, en otro momento se las voy a traer. Hoy traje para leerles algo que lo escribí con lapicera, cada tanto me da el antojo y escribo con lapicera. Sí, sí, dejo la computadora y escribo con lapicera. Eh, y se titula Pecados y Virtudes. El dulce sabor, hablando de pecados y virtudes, el dulce sabor de la venganza, pecado, compartido con el mundo dantés, el conde de Montecristo. El no esperar la justicia de los hombres, el que las hace las paga, todo vuelve, no, con tiempo terrenal ahora. Mi primer héroe, Robinson, la clemencia al salvar a Viernes de una muerte segura, de un rito cruel y de ser devorado. Robinson Crusoe. La valentía de Juan Cuello, al no aceptar la venda en sus ojos al ser fusilado. El amor de Camila y el cura. La crueldad de la Inquisición en nombre de Dios. La masacre durante la conquista. La degradación humana presente en el Holocausto, la bondad de Teresa de Calcuta y sus amados leprosos, el ejemplo del padre Pedro de Madagascar. Abro un paréntesis, el padre Pedro de Madagascar, la gente le iba a pedir limosna o plata o lo que fuera, él les daba una masa y los hacía picar piedra. Y la piedra que picaban la vendía y con eso se hacía en su casa. Sigo, la maldad del clero que confesó a los prisioneros y los mandó a los vuelos de la muerte, el ejemplo de autoridad y honradez de San Martín en dichos y hechos, la piedad que funcionó en los judíos salvados por los nazis, de los nazis por seres anónimos y empáticos con el sufrimiento de desconocidos, pocos comparados con los 6 millones, pero muchos sus descendientes con el tiempo, la ayuda para los refugiados y la desidia de algún gobierno ante los muertos en la playa,
entre paréntesis Italia, tratando de huir de su macabro destino por parte de las tan religiosas y santas declamaciones, pero sin acciones directas. Pequeña semblanza de pecados y virtudes, pecadores y virtuosos, de nuestra humanidad, a veces cercana, y otras alejadas del sufrimiento al prójimo. José Eduardo Ricard, septiembre 2024. Muy lindo, muy lindo. Felicitaciones, precioso. Gracias, chicos. Mirta Frieder. ¡Ay! Quiero saludar a Marcia, que ahora se asomó. Mirta. Sí, muchas gracias. En Inglaterra hay un colegio muy famoso porque tiene en su jardín estatuas, dos estatuas. Una es de la señorita fundadora y la otra es de un famoso profesor. Cierta noche, mientras todo el colegio dormía, un estudiante quiso hacer una travesura y con pintura dibujó unos pasos suaves de la señorita fundadora caminando hacia la glorieta y unos pasos decididos del profesor más famoso caminando hacia la glorieta donde se encontrarían los dos y harían el amor. Al día siguiente, temprano se despertó para ver qué sorprendidos que estaban todos los estudiantes, pero se encontró con que no había nadie. Cuando se acercó, vio que las huellas estaban lavadas y borroneadas. Y ante su estupor, las manos de la señorita fundadora estaban enchastradas de pintura. ¡Ah, muy bueno! Qué bueno. Qué bueno, sí. Mirta, ¿cómo se llama Sí, este? se llama Las estatuas. ¿Y de quién es? Y es de Enrique Anderson Imbert. Imber. Muy lindo. La verdad que no lo Muchas había gracias. oído. No lo había oído. Gracias Gracias, Mirta. a Hola, ustedes, a vos. Alicia. Recién entró. Sí, Mónica. sí, sí. Sí, gracias. Cerrar los ojos. Miraba para arriba como buscando algo, queriendo seducir la vida, con ojos color cielo, atrapando momentos en fotos, en poemas, en un lienzo, prendiendo linternas en una noche desordenada. Una paleta de colores no alcanzaba, como no alcanzarían tampoco las ganas de apurarse sin antes ir despacio. La sensibilidad se escucha, no se mira, y menos a la distancia. La sensibilidad se escucha en un caracol de mar, en el eco de las grutas, en el roce de los párpados al cerrar los ojos. Y esto es de Juan Botana, de su libro Amores Truncos. Amores truncos. Amores Truncos, Juan Botana. Qué lindo. Lindo. Gracias. Gracias a vos. Muy lindo. Susana Cataño. En la selva había muchos leones, pero había uno que se llamaba Leo, que sobresalía sobre todos los demás porque era muy grande. Uy, perdón, Susana, te cerré el. En vez de cerrarle a Magda, que recién entró, te lo cerré a Bueno, vos. este león, escucharon lo primero, ¿no? Era un Sí. león bueno, que era el más fuerte de todos y se llamaba Leo. Y todos le tenían mucho miedo, pero a él no le importaba que le tuvieran miedo, al contrario, lo hacía reír. Pero tampoco le importaba que hubiera animales más grandes como los elefantes o más altos como las jirafas.
Los peces lo vigilaban desde el agua, pero eso lo agrandaba más todavía. Sucede también que el resto de los animales de la selva estaban muy preocupados porque este león lo que hacía era asustarlos y les robaba toda la comida que los animales habían juntado, ya sea para el invierno o para cualquier estación. Pero el tema es que ellos trabajaban y perdían la comida porque este león les sacaba todo. Entonces llegó un momento en que realmente se cansaron y que decidieron hacer grupos para enfrentarlo. Y así lo intentaron, pero resulta que cuando tuvieron al león enfrente, se asustaron de tal forma que salieron todos corriendo. Por lo tanto, el león siguió con su costumbre de robar la comida, hasta que apareció un ratoncito, muy pequeño, tan pequeño que parecía un grano de arroz. Entonces les dijo a los otros animales, yo voy a enfrentar al león y ya van a ver cómo voy a ganar. Entonces, bueno, los animales se rieron del ratoncito, otros le aconsejaron que no lo haga, otros le dijeron, estás loco, si te va a comer sin masticarte, sos muy chiquito. Pero el ratoncito no hacía oídos sordos, no le importaba todo lo que le dijeran, él decía que iba a enfrentar al león. Semejante noticia corrió por toda la selva, se enteraron todos los animales, y como es de esperar, se enteró el león también. El león, cuando se enteró, dio una carcajada tipo rugido que se escuchó por toda la selva. Y dijo, un ratón me va a enfrentar a mí. Pero debe estar loco ese ratón. O si no, a lo mejor es mentira, es un rumor nada más. Pero escuchando las conversaciones de los otros animales se dio cuenta que no era mentira. Entonces, antes de que el ratón vaya a hablarle para ver en qué momento y de qué forma se iban a encontrar para conversar y pelear, el león decidió que él iba a ir primero a hablarle al ratón. Y así lo hizo y combinaron un lugar y un día. Bueno, todos los animales se enteraron, fueron, y cuando estuvieron uno frente al otro, el león abre la boca para dar el salto. Y el ratón le dice, ¿no tienes miedo de estar solo? Entonces el león se queda como medio aturdido, en medio que se frena y le dice, ¿qué dijiste? Dije si no tenés miedo de estar solo. Entonces el león se quedó como paralizado y pensaba cuánto tiempo hacía que no le daban un abrazo. Y se quedó cabizbajo, miró hacia abajo y le cayeron dos lágrimas. Y lo mira al ratoncito y le dice, me rindo. Entonces el ratoncito se acerca y lo abraza de una pata, porque era tan grande el león y tan chiquito el ratón que no podía abrazarlo de otra forma. Le abraza la pata y le dice, esto no es una victoria para mí, esto es una victoria para todos, porque acabamos de fundar una linda amistad y además la paz definitiva para toda esta selva tan hermosa. ¡Qué bonito cuento narraste! ¡Qué lindo! ¿Es tuyo? No tiene autor y se llama El ratoncito y el león. ¡Qué lindo! Muy bien narrado. Bueno, más o menos. Felicitación. No, ¿por qué no? Hermoso, Susana, Hermoso, hermoso. hermoso. ¿Cómo que no? Gracias por escuchar. Bueno, salimos y volvemos a entrar, Qué porque lindo, queda muy Su. poco. Qué lindo. Muy bueno, me encantó.